כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Rey del año 5778, el Eterno nuestro Dios nos dice: miren que yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Palabras muy fuertes para el inicio de este mes de julio. Y de ello vamos a conversar hoy. Hoy vamos a tener una administración muy especial llamada Armilus y el falso profeta. Es una de las partes de la porción de hoy. Hoy tenemos varios temas, pero dentro de la tradición judía. Yo quisiera eliminar un poco los mitos que hay acerca del anticristo, como lo he llamado por la cristiandad. Y como es llamado en la tradición judía, que conocemos como Satán Armilus, y algunas características de acuerdo a la tradición judía, el falso profeta, cosas que a veces dejan a las personas en sus mentes, pues imaginando, bueno, cómo va a ser aquello. Y muchos pensadores cristianos pues han tratado de escribir, comunidades cristianas han determinado o han fijado o han dicho es X persona, es X título, es X nación. Sin embargo, yo quisiera que pudiésemos buscar en la tradición judía, en la tradición del primer siglo, este personaje, y que luego de lo que conversemos usted tenga herramientas para que podamos entonces, con el paso del tiempo, cuando se cumplan estas cosas, poder entender y poder discernir entre aquello que es bueno y que no es bueno. Pero antes de hablar de este tema, que es un tema escatológico, un poco de escatología judía, yo quisiera retomar algunas cosas de Elul. Vamos a hablar del significado de Elul, ¿sí? Y es uno de los puntos más importantes, hermanos, que debemos de tener en cuenta y que de alguna manera pues nos ayuda en este proceso en que iniciamos de 40 días antes del día de Yom Kippur. En un día como hoy, después de haber ocurrido el desastre del 9 de Av, del becerro de oro, y de conversaciones posteriores que Dios tuvo con Moshe, dice la Torah que Moshe subió a buscar unas segundas tablas, porque las primeras las había quebrado, y la razón por la cual Moshe había quebrado las tablas era para que a Israel no le fuese tomado en cuenta, ¿verdad?, el hecho de haber idolatrado, de haber fornicado, de haber tomado el nombre de Adonai en vano y no haber recordado que Él es quien nos sacó de la esclavitud a la tierra prometida. Entonces Moshe, para que no existiese una prueba escrita, porque la Torah es la que tú vas de Israel, él rompe las tablas, y al romperlas
él mismo corre el riesgo de morir. Es más, él ofrece su vida, porque Dios iba a acabar con todo el pueblo. Sin embargo, después de esa conversación del capítulo 33 y 34 de Éxodo, Dios le dice a Moshe, ¿sabes qué? Él sube al monte, vas a pasar otros 40 días más y yo te voy a entregar las segundas tablas. ¿Sí? Las primeras tablas fueron guardadas en un arca, y en una copia de esa cuenta la historia, la leyenda, que una de ellas está en la ciudad de Aksum, Etiopía, que se piensa que son las tablas que se custodian en Etiopía bajo un proceso y un sacerdocio que existe allá. Recuerden que Salomón se casó con la reina de Saba. En Aksum dice que tienen la verdadera arca, aunque en realidad es un arca que tiene las tablas quebradas. Y pues la otra arca que tiene las tablas completas, estas segundas tablas que Moshe subió a buscar en un día como hoy y que regresó el día de Yom Kippur, 40 días, se encuentran en Jerusalén, ¿sí? Escondidas debajo del monte del templo, según la tradición. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos recordar que todo este proceso, a partir de la Parashá Beit Hanan que venimos hablando, Ekev la semana pasada, y Re'eh, todas ellas nos preparan para el inicio de este mes. Hoy Dios en su palabra dice, mira que yo te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Más adelante una de las porciones va a decir, bueno, escoge ahora. Yo te pongo a elegir entre la vida, entre el bien, la bendición, o la muerte, la maldición y el mal. Tú escoges, tú eliges, pero yo te digo, dice el Señor en la Torá, en este libro de Devarim, dice, escoge la vida. Pero antes de que esa porción llegue, ya Dios está diciéndonos hoy en el que, ¿sabes qué? Empezamos Elul. Empezamos este último mes del año diciendo, tienes dos caminos, o la bendición o la maldición. Elul nos llama a retornar a Dios, nos llama a hacer un alto, hermanos, un alto después de 11 meses, hermanos, que hemos vivido en este año 5778, un alto en nuestras vidas, un alto para ver qué hice, qué dejé de hacer. Dios me da un tiempo para que pueda buscarle mientras Él pueda ser hallado, para que cuando llegue el día de Rosh Hashanah, que el libro de la vida sea abierto, hayamos podido rectificar. Yeshua en muchas ocasiones habló de este punto. Habló y nos dijo que debíamos ponernos a cuentas. Y este es el tiempo de ponernos a cuentas. No solamente con Dios, sino también con el prójimo. Dios nos llama a la teshuvá, al arrepentimiento, a volver, a regresar, como dice el profeta Oseas. Cada vez que tocamos el shofar decimos, vuelvo Israel al eterno tu Dios, porque por tu pecado has caído. No hay, hermanos, otro culpable. No es Satanás, el diablo, como quiera. No es él el culpable de esta situación. Es usted y yo. Dios nos dijo, mira que te pongo a escoger. Mira que hay dos caminos, la bendición o la maldición. Pero como es tan fácil decir y buscar culpables, siempre el ser humano y la cristiandad siguió ese pensamiento de echarle todas las culpas al diablo. No quiere decir que no exista, pero la decisión entre escoger entre la vida y la muerte
entre la bendición y la maldición está en nosotros, hermanos. Está en usted y en mí. Hay unas oraciones que vamos a tener durante este tiempo, hermanos, llamadas slihot. En hebreo la palabra slihá es perdón. Cuando usted quiere decirle a alguien en hebreo, discúlpame, usted le dice slihá. Slihá es el singular, slihot es el plural, significaría perdones. Son oraciones que llevan a la persona a reconocer que somos pecadores. Hay algo muy interesante, hermanos. A veces las personas dicen, bueno, pero es que en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, todo es malo. Hay algo que conservó la iglesia católica. Usted ha escuchado, usted ha visto las letanías, ha escuchado las letanías de la iglesia católica. Aquellas que dice, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Es slihot. En la iglesia episcopal nosotros teníamos una oración que se llamaba la Gran Letanía. Eran alrededor de 14 páginas, extensas, para pedir perdón. Y dentro de la iglesia católica y dentro de todas las iglesias tradicionales hay una oración para pedir perdón a Dios. En las iglesias cristianas evangélicas no hay el espacio, no hay un momento o una oración o un espacio donde la persona de manera fija, específica, pide perdón. Todos estamos sujetos a errores todos los días. Y en el judaísmo, cada vez que llega la noche es el momento en que decimos vidui. Pero este tiempo, hermanos, es el tiempo en el cual vamos a hacer una serie de súplicas de perdón. Slihot. Muchas veces son cantadas con una melodía muy, vamos a decirlo así, fúnebre, que son palabras de los salmos, de la Torá, de los profetas, que nos recuerdan, regresan, retornan a Dios. Ya dijimos y hablamos de la confesión, el vidui, una oración que está inspirada en el texto de Daniel capítulo 9. Si usted no tiene el Sidur, yo le recomiendo que use el texto de Daniel 9, que es el texto del vidui. Y es muy interesante, muy importante que recordemos los elementos para esta época. Los elementos es reconciliarnos, confesar nuestros pecados, para con Dios, para con el prójimo. ¿Ok? Debemos de estudiar la Torah para acercarnos y conocer la voluntad de Dios. Y debemos también en este tiempo hacer buenas obras. Buenas obras no implica únicamente, hermanos, dar caridad o sedacá. Buenas obras implica hacer el bien. Y es muy importante y muy interesante. Usted dirá, bueno, pero entonces esto se puede convertir como en una rutina y está bien, voy a esperar 11 meses del año, no estudio la Torah, no me confieso, no estoy en el tiempo de confesar a Dios mis pecados y tampoco hago buenas obras. Cuando llega Elul, en ese mes que lo voy a hacer. Hermanos, este tiempo que Dios nos regala es para que una vez que usted experimente y deguste el hecho de acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra y hacer buenas obras, como usted lo va a hacer durante un mes, ¿qué es lo que va a suceder? Va a hacer que usted experimente
las bendiciones que de Dios vienen, y allí entonces se convierte en un hábito y un estilo de vida. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que voy a mencionarles, porque tenemos 40 días. Curioso, ¿eh? La iglesia creó la cuaresma antes del Viernes Santo, porque para la iglesia el Viernes Santo es Yom Kippur, ¿sí? E inclusive cuando usted va a la iglesia católica o las iglesias tradicionales, y usted entra a la iglesia, va a encontrar un escenario idéntico a una sinagoga el día de Yom Kippur. Aquellos que tienen la oportunidad de participar en Viernes Santo, usted ve que no hay ningún mantel en la mesa, sobre la mesa, no hay nada que cubra nada, no hay flores, no hay alegría. Así pasa con la sinagoga. El día de Yom Kippur es para usted estarse retirado de aquí. Y todo lo que sea adorno de ella va a ser retirado. Y es un día en que nos arrodillamos, pedimos perdón a Dios, igual que se postra el sacerdote el día de Viernes Santo en la mitad de la iglesia, que es parte del ritual de la iglesia tradicional, pero que todo ello es una copia de lo que ella fue, porque la iglesia sabía lo que debía hacer, solo que ella cambió el calendario, cambió el orden, y ese ha sido el problema. Pero hay algo que les voy a decir, hermanos, en estos 40 días, para que lo tengamos en mente. Los rabinos dicen, el día de Yom Kippur, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios perdona todos los pecados. Si hay teshuvá verdadera, excepto uno. ¿Cuál? Los pecados contra su prójimo. Ese usted lo debe arreglar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Y es aquí donde la iglesia se ha equivocado un poco, porque sobre todo la iglesia tradicional, porque pensar que yo voy donde un padre a confesar los pecados, en el judaísmo no existe eso, ¿cierto? Pero pensar de que yo voy donde un sacerdote, un reverendo, a confesar mis pecados, y él me dice, vas a hacer tantas oraciones y yo no ir a buscar a la persona, eso no funciona, hermanos. Aquí es que usted arregle el problema, porque si usted no lo arregla, ese pecado todavía continúa, y continuará hasta que no lo arregle. Ese Dios no lo puede perdonar. O sea que si usted viene aquí el día de Yom Kippur, pasamos Rosh Hashanah, usted está durante estos 40 días, está pidiendo, Señor, perdóname por lo que sucedió con fulano, perdóname por lo que sucedió con fulano, y yo no hago nada, Dios no le va a perdonar esos pecados. Tengo que aclararlo, hermanos, porque es bíblico. El propio Yeshua lo dijo. Si tu hermano tiene algo en contra tuya, si hay paz entre ustedes, si cuando terminó algo, alguna situación terminó en shalom, en paz, no hay problema. ¿Ok? Cada uno debe de caminar de acuerdo a el llamado que hemos recibido. Lo que no debe existir es división. Pero si hemos caminado y estamos siguiendo cada uno en la paz del Señor, no hay problema. El problema es si no fue en paz. Si no fue en paz y no hubo una situación sincera de paz y todavía hay divisiones, entonces allí sí hay un problema y usted debe arreglarlo. Hermanos, tiene exactamente 40 días. La misma cantidad de tiempo que se le dio a Nínive. Así que prestemos mucha atención sobre esto, porque cuando Jonás fue enviado a Nínive fue en esta época, y Jonás
predijo en un día como hoy que la ciudad iba a ser destruida en 40 días. Pero el día de Yom Kippur de aquel año, Dios perdonó a la ciudad, ¿no? Y fue cuando Jonás se enojó muchísimo. Pero miren el poder del arrepentimiento. Pero eso lo vamos a ver en Yom Kippur. Pero desde ya, hermanos, preparémonos para eso. Los rabinos dicen que el nombre Elul, ¿verdad?, es un acróstico de una frase, un verso del libro de Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, 6.3. Ani le dodi vedodi li. Yo soy de mi amado es Dodi, y mi amado vedodi li, es para mí, es mío. Usted sabe que esa es la frase que está dentro de las sortijas judías cuando hay un matrimonio. Dentro o fuera, algunos lo colocan del lado de fuera. En hebreo se escribe esta frase para los dos anillos. En el libro de Cantar de los Cantares es la historia de Dios y de Israel, siendo Él nuestro amado, ¿sí? Sin embargo, también es la historia de los novios en un matrimonio. Y lo interesante de esta historia es que el uno nos está diciendo a nosotros: recuerda que este es un matrimonio, que el Eterno nuestro Dios, a través de Mashiach Yeshua, que nos compró con su sangre preciosa, Él es el novio y nosotros somos su novia. Elul nos llama a regresar a nuestro amado, volver, retornar. Y de eso se trata, hermanos, este tiempo en el que vamos a estar por 40 días. Así que, con todas estas informaciones, hermanos, preparémonos en oración, preparémonos en buenas obras, en el estudio de la palabra, porque son los pilares que mantienen, como dicen los rabinos, mantienen este mundo. Son los mismos pilares que Yeshua mencionó. Si usted sigue la palabra, y por ende, siguiendo la palabra, Yeshua, que es la palabra viva de Dios, si seguimos las buenas acciones y seguimos también la oración, nuestra comunión con Dios y ese arrepentimiento, entonces podemos decir juntos: Anile dodi vedodili, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermanos, vamos entonces ahora, en este momento, a estudiar básicamente, el tema de hoy. ¿Sí? Hermanos, hoy hay algo que llamó mucho la atención, ¿no? Leía el hermano Castillero, leía el último de los versos de hoy, que decía, ayer lo leí en hebreo, decía, es que cuando ya estés próximo a entrar a la tierra prometida, yo necesito que ustedes hagan una lectura de esto que va a ser mencionado, y que las bendiciones las pongan sobre el monte Gerizim. Por cierto, hermanos, quiero aclararles, años más tarde, después de la dispersión asiria, los samaritanos dijeron que el monte Gerizim fue el monte en el que se entregó la Torá, y por eso en su Torá, en la Torá samaritana, el monte Gerizim es identificado como el monte de la entrega de la Torá.
Y el monte Ebal es el monte de las maldiciones. Pero los rabinos se preguntan, bueno, ¿y por qué estos dos montes? ¿Por qué Dios tuvo que colocar? Claro, uno está al frente del otro. ¿Por qué? El monte Gerizim, el monte de la bendición, representa la sabiduría, hermanos. ¿Por qué sabiduría? ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es que usted va a seguir consejo. Dice un proverbio muy popular que el que sigue con buenos consejos llega viejo, ¿no? Porque trae sabiduría a su vida. Si usted realmente, hermanos, escuchara, como dice el Salmo, enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Esa oración de Moshe, en el Salmo 90. Si nosotros prestásemos atención a todos los detalles de aquellas personas que nos antecedieron, pero que en su experiencia acumularon esa sabiduría y usted las aplica sin tener usted que pasar por eso malo, usted empieza a ser sabio. ¿Por qué la bendición? Y el monte Gerizim es ser sabio. Porque Dios le está dando a usted la respuesta. Dios le está diciendo todo lo bueno que le va a pasar. Le está diciendo qué es lo que usted tiene que hacer, por dónde tiene que ir. Él está dando el mapa para poder alcanzar la salvación. Pero si usted es sabio, usted va a hacer, yo voy a seguir todo lo que está allí. Sin embargo, hermanos, por el otro lado está el monte Ebal, la maldición. Y a eso los rabinos le llaman el monte del entendimiento. Ya no es sabiduría, son dos cosas muy distintas. Porque entendimiento, conocimiento, implica que usted tenga que experimentar algo. ¿Qué pasó en el Edén, hermanos? Dice el texto, ¿verdad? Y ellos estaban desnudos, cosa de que en hebreo la palabra arumim no es solamente desnudos. Alguien tradujo ahí, puso que era desnudos porque era la correlación, pero en el fondo arumim significa sabios, y ellos eran sabios. ¿Por qué eran sabios? Porque Dios le había dado a ellos todo el plan y les había dicho: coman de todo lo que está allí, menos del árbol que está allí en el centro del jardín. Pueden comer de todo menos de ese. O sea, Dios le está diciendo, porque ciertamente el día que coman de él morirán. Dios le está diciendo todos los requisitos. Adán era sabio. Pero cuando usted quiere conocimiento y entendimiento, que eso fue lo que quiso Java, ¿no? Es que cuando coman de ese fruto, él lo que les está diciendo, decía la serpiente, Nahash decía, no, si comen de eso es que se abrirán sus ojos. Usted lo que quiere es experimentar por su propia cuenta. Y si usted quiere experimentar por su propia cuenta, va a tener un problema, porque entonces va a sufrir de la carga del entendimiento y del conocimiento. ¿Quiere experimentar? Va a sufrir las consecuencias de la experiencia. Ese concepto lo aplicamos todos los días, hermanos. Cuando usted le dice a sus hijos, cuando le dice a sus estudiantes, cuando le dice a sus subalternos, hace esto y hace esto, usted está dándoles palabras de sabiduría. Pero como ellos no quieren entender por su propia cuenta, entonces ellos quieren la carga del entendimiento, que era lo que quería Adam Arishon. Y al cargar con el entendimiento, hermanos,
se están jugando en un camino que puede llevarlos a maldición. Hay muchas cosas que Dios nos dice en sabiduría aquí, pero que la gente empieza a decir, ¿por qué Dios dice que yo no puedo inclinarme ante una imagen? Yo quiero entenderlo, quiero probar si eso es cierto o no. Ahí entonces empieza la carga del entendimiento. ¿Y a qué va a llevar? A una maldición. Entonces, este es el proceso de nuestra vida. Usted y yo, como dice el rey hoy, mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición, todos debemos escoger. La parashá Re'eh nos habla, la palabra Re'eh significa mira, contempla, y esto es algo muy importante, hermanos, de Re'eh. Dios nos dice, escucha lo que te voy a decir. Dios dice, míralo. A veces, hermanos, cuando usted le cuentan una historia, usted no estaba allí, ¿verdad? Pero usted le cuentan lo que pasó, usted le cuentan cómo fue, por ejemplo, la discusión, cómo fue la clase, por qué no fui, cómo fue fuiste a ver la película, así cómo es la película, viste el programa, cómo fue el programa. ¿Qué empieza a suceder cuando a usted pide que le cuenten algo? Su mente empieza a crear imágenes dentro, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Conmigo, cuando alguien me cuenta lo que sucede, pasa mucho en la escuela, cuando le decimos a los muchachos, cuéntenme qué fue lo que pasó. Yo no estaba aquí, pero cuéntenme qué pasó. Mi mente empieza a trabajar y a crear la historia con los personajes dentro. Ahora, yo me imagino lo que está pasando y yo creo, hermanos, que la imagen que estoy viendo en mi mente, que mi propio cerebro está creando, es la imagen real de lo que pasó. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque yo no tengo todos los elementos. Cuando usted escucha una segunda versión, su propia mente empieza a arreglar la historia, de acuerdo con las versiones, pero sepa algo, nunca va a tener la versión completa y real. Porque se lo dijeron. ¿Qué dice la Torá? Dios no dice, escucha lo que te voy a decir. Dios dice, míralo. Lo vas a ver con tus ojos. No es ningún cuento, no es una historia. Lo vas a vivir en carne propia. Que conste que con tus ojos, que ya no va a ser un bochinche, va a ser una realidad, porque tú mismo lo estás viendo, tú vas a ver que hay dos caminos, bendición y maldición. Mira bien lo que te voy a decir, dice el Señor. Y que a partir de eso que tú vas a palpar, recuerda que es tan real como es el caso de la visión, el sentido de la vista, y no es algo que me contaron. La parashá habla de escoger, habla de la santidad de la tierra prometida, habla de la construcción del santuario. La parashá también habla, en este momento es un paréntesis para decir, ¿saben qué? Hemos estado en el desierto por 40 años, no hemos comido carne, sino solamente las codornices y el maná, pero cuando lleguen a la tierra prometida pueden ingerir carne, pero es de una manera específica que van a comer la carne. ¿Sí? Habla también de que una vez que entres, puedes comer carne, pero recuerda, nunca
imites a la gente que vive allí. No sigas sus prácticas, porque ciertamente si las sigues, miren, Dios está hablándole sabiamente, si sigues esas prácticas, perecerás, pero como la gente quiere entendimiento y conocimiento, entonces voy a ver para ver si lo que Dios dice es verdad. Y voy a probar si realmente eso que Él dice que va a pasar de maldición, yo lo voy a probar para ver, porque Él me dijo que va a pasar, pero como yo no creo que va a pasar, entonces yo quiero probar. Entonces se pasó del monte de la bendición, la misma persona, al monte de la maldición, al monte de Ebal. Porque a mí no me pasa nada. Yo voy a ver para ver si es real o no. Pero Dios en toda la parashá, fíjense muy bien, Dios nos da a nosotros la sabiduría y nos dice, haz esto, no hagas esto. En toda la porción de hoy, no emules, no sigas las costumbres paganas. Habla del pseudoprofeta, que es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Habla de cómo distinguir a un falso profeta. Hermanos, yo voy a hablar y detallar este capítulo, porque a veces, hermanos, aunque usted no lo crea, aunque se diga creyente, aunque haga milagros, no le crean. Ay, pastor, eso ya yo lo sé, eso lo dice Apocalipsis. Sí, pero los otros detalles no lo saben. Y a la iglesia le falta mucho entender esto, porque como está esa teoría de Darwin, que me van a raptar y me voy a ir, yo no lo voy a ver, entonces hay algo que se queda, porque yo me voy. Miren, hermanos, cuando el libro de Apocalipsis habla de un engaño mundial, y cuando el propio Yeshua dice que inclusive a los escogidos va a engañar, presten mucha atención. La iglesia está pensando y está diciendo, no, eso no es conmigo, yo no voy a estar aquí. Hermanos, están subestimando muchas cosas. Habla de misioneros idólatras. Habla de que esas personas deben ser aniquiladas, arrancadas. No tengas piedad. Suena duro, ¿eh? Habla acerca de la ciudad apóstata, que usted debe arrancarla de raíz y no dejar a nadie, hermanos. Pero Dios es amor en la figura de Cristo. Déjenme decirles algo, hermanos. La palabra de Dios es eterna, no cambia. Y si Él dijo acabar, es acabarla. Pero hoy no podemos hacer eso por el hecho de que nosotros nos hemos descarriado también. Entonces sería como que, ¿por qué funcionaba acabar con la ciudad apóstata, con los misioneros idólatras y con los pseudoprofetas? Porque si usted vive en justicia, se puede hacer justicia. Pero si usted no vive en justicia, entonces la justicia también le cae a aquel que está pidiendo justicia. ¿Me explico? Habla de las leyes Kashrut. Hay un espacio para volver a retomar esa parte que ya se había mencionado en el libro de Levítico. Muy interesante este tema. Habla del segundo diezmo, Maaser, ¿sí? Habla del diezmo para los pobres, que no tiene nada que ver, hermanos, con el diezmo al templo. Habla del año de condonación de deudas, el séptimo año llamado Shemitah. Y habla también de la ley para los esclavos hebreos, repitiendo un poco lo que está en el libro de Éxodo. Y por último, habla de las tres fiestas de peregrinación: Pesach, Shavuot y Sukkot. Y aquí cierra la porción de hoy del reino. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de Arminius. ¿Sí?
quién es ese personaje, qué es lo que nos dice la tradición judía. Bien, yo quisiera antes de hablar de Armino partir de este hecho. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Dios es uno. Dios no tiene enemigos. ¿Ok? Necesito que este concepto esté claro. Dios no se pelea con nadie. Él es soberano, Él es único y Él no comparte su gloria con nadie. Pero al crearnos a nosotros, ¿verdad?, a través de su palabra, y ese instrumento, esa palabra que utilizó es Mashiach, ¿qué es lo que sucede? Que Dios nos coloca en este mundo con un libre albedrío, nos pone a escoger entre la bendición y la maldición. ¿Para qué? Porque aquí hay algo muy interesante. Dios decía el propio Yeshua que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan? Entonces, para que sea una adoración genuina, y no como ocurre con los ángeles, que los ángeles adoran a Dios por orden y obligación, porque ellos no tienen libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío, pero sí tienen voluntad. Eso hay que aclararlo. El hombre necesita escoger entre hacer el bien y el mal. Para que el hombre pueda escoger entre hacer el bien y el mal, Dios tiene que usar de una figura o de un elemento que es el elemento enemigo o adversario dentro. Ese elemento enemigo adversario es Satán. Satán es el título, ¿ok? Significa adversario. ¿Ya? ¿Por qué le digo que ese elemento? Porque ese elemento primeramente estaba fuera de la vida del hombre, estaba fuera de sí antes de comer del fruto. Una vez que entró el mal dentro de la vida del hombre por desobediencia, no porque hay el fruto que se comió, pasó y la sangre, no, hermanos, es que el hecho de haber comido y haber desobedecido a Dios es el que hizo con que el hombre en su naturaleza empezara a experimentar la desobediencia. Si desobedece, peca. Entonces, al haber experimentado la desobediencia, hay una persona ahí, al haber experimentado la desobediencia, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre entonces tiene esa tendencia, y si lo hago, y qué tal si. Hay momentos en que el hombre lo puede refrenar, hay momentos en que el hombre no lo puede refrenar, pero esa voz dentro de sí, ese Yetzer Hara empieza a hablar dentro de nosotros. Ya nosotros hemos hablado de este tema del Yetzer Hara, Yetzer Tov en la Midrasha, pero es muy importante que usted tenga en mente eso, porque inmediatamente el hombre, al probar de su libre albedrío, empieza entonces un proceso de él, al ser sacado, expulsado, dentro de él busca las maneras de cómo regresar con o sin Dios. Cuando él dice que él va a ser independiente, como aquel joven o aquel niño que dice, ahora yo voy a hacer lo que me da la gana porque me castigaron, porque básicamente es así. ¿Qué sucede, hermanos? Empieza esa voz negativa a llevarlo hacia el mal. En algunos momentos, este elemento Satán
o Samael, que es el mismo ángel de la muerte, lo que hace es que tienta a la persona en sus momentos, y es aquí donde el hombre, hermanos, el hombre entonces empieza a alejarse de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esto en mente, porque Satán Arminius, o Arminius, es un ser humano. Y él es la personificación de toda la maldad, de todo el distanciamiento que puede existir en una persona contra Dios. Ahora, miren, es algo iluso, porque nadie se puede rebelar contra Dios. Nadie. Por eso es que en el judaísmo no existe esa idea de que Lucifer se rebeló. Eso no existe en el judaísmo. Porque es que si Lucifer se revela, como lo creó, ese nombre Lucifer lo creó, fue, ¿cómo se llama el que creó la Vulgata latina? Jerónimo, San Jerónimo. Ese término no existía. Él fue el que creó ese nombre. No aparece en la Biblia. Y esa historia creada por él, una historia dualista de los pueblos de alrededor del Zoroastro y todo lo demás, crearon esa idea y una mala interpretación de Isaías y Ezequiel. Porque el texto habla literalmente de que quien está hablando es Isaías, es de el rey de Babilonia, y Ezequiel habla del rey de Tiro. Personas específicas, no ningún ángel. Entonces, hermanos, es muy importante entender estos conceptos para que podamos ver cuál es el proceso. Recuerden que también la tradición judía va a usar muchas parábolas y alusiones, y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Primeramente, vamos a hablar acerca del falso profeta. La Torá, en la parashá de hoy, nos habla específicamente de esa situación. ¿Ok? En el capítulo 13, ¿ok? Dice que cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta ni a tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando. Hermanos, y es aquí donde usted tiene que detenerse. Y cuidado, porque la gente dice, pero es que eso nada más ocurre en las iglesias que tienen idolatría. Cuidado, no, nada más eso no. Adonai te está probando, pero si la Virgen está llorando. No, pero si mira, hizo tal milagro. La Torá es muy clara, dice, cuidado, Él te está probando. La manera en que usted tiene que distinguirlo no es por el milagro, no es porque si se cumplió o no se cumplió el milagro o la palabra profética, es si la palabra de esa persona lo está acercando o lo está alejando de Dios. Si esa persona está siguiendo la Torá, y disculpe lo que voy a decir, la Torá de Dios o no, cosa que la iglesia no ha aprendido aún. Es duro. La iglesia no ha aprendido Torá y van a ser engañados.
Porque como piensan que la ley fue abolida y que Cristo, estamos bajo la gracia de Cristo, va a haber un problema. Porque si usted no conoce el Corán, usted no va a saber quién es el falso profeta. Porque él le va a venir a hablar de Cristo. Ahora les voy a dar un dato, hermanos. ¿Qué él va a hacer? ¿Qué es lo que dice la tradición que va a ocurrir con Arminius? Él lo va a engañar primero. Y después que ya lo tenga bien envuelto, entonces se va a dar a conocer. No antes. Y cuidado. Requisito, falso profeta, señal de alerta. Si hay algo que en la Torá diga, por ejemplo, si ese falso profeta te hace milagros, viene en el nombre del Señor Jesucristo y viene a hacer todo, hace a los cojos andar, a los sordos escuchar, a los ciegos ver, hace que caiga polvo de oro, dientes de oro, pero te llega a decir, la ley no hay que seguirla, o te viene a decir, Dios cambió el sábado por el domingo. O te viene a decir, ¿sabes qué? Eso de comer kashrut, ya los judíos deben dejar de comer eso. Porque ya Jesús dijo, mire, va a usar la palabra, Jesús dijo, en Marcos dice, con esto Él purificó todos los alimentos. Va a ser muy sutil, hermano, y a usted le va a sonar tan cierto. ¿Por qué? Porque usa la palabra. No la usó el Yetzer Hara, el propio Satán no la usó con Yeshua en la tentación. Cuidado. Pero es un texto aislado, no todo. Y lo peor es que cuando usted lee la Biblia y el Nuevo Testamento sin el fondo judío, tiene un problema de malinterpretación de la palabra. Y Dios le dice, te está poniendo a prueba el Señor. Versículo 3 del capítulo 13 de Deuteronomio. Los está probando para saber si aman a Adonai, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua? Esto fue una palabra que le dijo Yeshua a Satán, a Yetzer Hara en la tentación. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños debe ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios. Entonces quiere decir, hermanos, cuidado. El falso profeta que intentase tentarlos a fin de que adorasen ídolos. Ídolos no es solamente, hermanos, una imagen, puede ser muchas cosas. Debe ser muerto. Todos los pobladores de una ciudad que fuesen hallados culpables después de la debida investigación de practicar la idolatría debían ser muertos, y la ciudad llamada Ir Hanidahat debe ser totalmente destruida con fuego. Hay dos formas de purificar. Esta ya no es con agua, ya no era con el bautismo de arrepentimiento. Ellos quisieron seguir su camino, entonces Dios los va a bautizar con fuego. Ese es el bautismo de fuego. Purificador. Fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Ok? ¿Cómo yo reconozco un falso profeta? Los rabinos empezaron a desmenuzar todo lo que está aquí en la Torá y la tradición, y enumeraron algunas cosas muy importantes. Todo aquel que diga que un ídolo le habla, o que el ídolo habla, es un falso profeta. ¿Esto no le suena a algo en Apocalipsis? Va a hablar, ¿no? Esa imagen va a hablar. Cuidado. Y esa es la primera, hermano, la primera forma de reconocer. El que dice que un ídolo le habla.
2, el que incite a adorar a ídolos. 3, el que dice que Dios dijo que alguna mitzvah, algún mandamiento fue abolido. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Muchas personas me han preguntado en el centro bíblico, en iglesias que hemos ido, inclusive a veces aquí en la congregación cuando recién empezamos, las personas preguntan, ¿pero por qué los judíos no creen en Jesús? Les voy a decir por qué no creen en Jesús. La primera cosa es que lo que predica la iglesia acerca de Jesús es que la ley fue abolida. Hermanos, si usted me dice a mí que Cristo Jesús enseña a que la ley fue abolida, yo como judío, seguidor de la Torá, usted viene a predicarme eso a mí, inmediatamente, ¿qué me va a pasar por mi mente? Deuteronomio Parashá Re'eh. Dice, cuidado, si te dicen que hay un mandamiento abolido, él es un falso profeta. Conclusión, hermanos, Jesús no es el Mesías. No hay que ser ni tener tanta títulos o conocimientos para llegar a esa conclusión, hermanos. Esa es una de las causas mayores por las cuales los judíos no creen en Jesús. ¿Y quién provocó ese problema? Los creyentes lo provocaron. Porque como empezaron a interpretar la Biblia a su manera y a decir que la ley había sido abolida, entonces cuando se lo prediquen a los judíos van a decir, no, la Torá dice que iba a llegar el día en que un profeta falso vendría. ¿Qué ha hecho el cristianismo? Él mismo ha cerrado la puerta para que esto se cumpla. Pero déjenme decirles algo, todo esto está en manos de Dios. Dios ha dado este tiempo para que eso suceda. Hoy debemos regresar. Todos, judíos y no judíos. Órale, porque es importante regresar a la Torá. No estoy diciendo que los no judíos se tengan que convertir al judaísmo. No. No estoy diciendo que ellos tengan que cumplir toda la Torá y los mandamientos. No. Pero ellos deben de saber la Torá. Toda la deben de saber. No para practicarla por obligación, como es para nuestro caso, pero sí por conocimiento. Por eso decían los apóstoles, porque a Moisés tienen que lo enseñen en cada Shabbat en la sinagoga, porque usted como gentil, que ya no es gentil, que ya es Elohim, que es temeroso de Dios, usted debe de saber lo que dice la Torá, aunque usted no tenga que cumplir ese mandato. Porque es la única manera de usted saber cómo identificar a ese que viene. Si no, va a ser engañado. No crean aun cuando haga milagros o mencione alguna profecía. Y este es el gran problema, hermanos. Analice, súmele. Yo predico que la ley fue abolida. ¿Sí? Predico que ya no hay que seguir eso, estamos bajo la gracia de Cristo. Inmediatamente yo mismo anulé uno de los requisitos para identificarlo. Si este mensaje yo se lo pasé a todos los creyentes, ¿qué van a pensar? La ley fue abolida, la ley fue abolida. Y todo, pregúntele a cualquier creyente, hermanos, en Cristo, de cualquier denominación, y les van a decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al usted enseñar eso como doctrina en una iglesia, lo que hace es que todos los miembros piensen de esa manera. Ya eliminó la alerta número 3, la misma iglesia la eliminó. Y cuando esa persona venga y haga un milagro de una profecía que diga va a venir un terremoto en tal lugar y ese terremoto se cumple, o hace que los ciegos vean, los sordos oigan,
y hace milagros y detiene que no deja que llueva. Pero a la ley le dice, ya no tenemos que seguir la ley. Dígame usted va a ser engañado. Porque la iglesia seguía por el milagro. Analícenlo. Voy a ir al culto de poder, porque lo que quiero es milagro. Les acostumbraron al milagro. La gente va por el milagro, y cuando no hay el milagro o la unción, me voy. Porque yo quiero poder. Se olvidaron de algo. Los milagros son para los incrédulos. Los milagros son necesarios para el que no cree, pero para el que cree, no. Eso se deja para los que van llegando, para dar testimonio a los incrédulos que Dios puede hacer cosas y que Él cambia. Pero aquel que es creyente no vive de milagros, porque ya su vida es un milagro. Y él se puede convertir en un milagro para otra persona cuando la ayuda, cuando trabaja en pos del reino. Entonces, hermanos, esto es un problema. Seguimos. Yeshua nos dijo, nos alertó en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas también, que se levantarían falsos profetas y falsos mesías. Cuidado. Según la teología de John Darby y del dispensacionalismo, que son 7 dispensaciones, cosa que eso no está en la Biblia, ese concepto no está en la Biblia. Dios no trabaja por dispensaciones, hermanos. Dios trabaja con alianzas, y sus alianzas son eternas y perpetuas. No, Dios no deja a su pueblo. Y las alianzas, la anterior, la que sigue no invalida la anterior, sino que amplía más el espacio, y ella ayuda a entender la alianza anterior. Pero Darby tenía que hacer el dispensacionalismo para dividir a judíos por un lado y a los creyentes por el otro. Él crea este sistema, ¿verdad? La dispensación de la gracia o la era de la iglesia, en la cual después de que Cristo murió en la cruz, que descendió el Espíritu Santo, según aquí dice que vivimos en un periodo de gracia en la tierra, pero que, según la historia de Darby y este gráfico, cuando llegue la gran tribulación, ¿ok? ¿Qué sucede? La iglesia es arrebatada. Esa es la idea darwiniana. No sé dónde se van aquí porque desaparecen. Y quienes quedan aquí abajo en la tierra son los judíos. Judíos van. Y los que tienen una segunda oportunidad. Se ha hecho tan clásico el bestseller de Dejados Atrás, que la gente ya empieza a creer todo esto, gente desapareciendo, la ropa quedándose, etc. ¿Sí? Busque eso en la Biblia, nunca lo va a encontrar. No está. Son versículos sueltos. Que uno será tomado y el otro será dejado. Sí, pero no es ese el concepto. El que uno será dejado y el otro será, uno será tomado, el otro será dejado, está hablando de los judíos, no de la iglesia. Uno de ellos, 2 que hayan sido, que pertenezcan a una misma familia, hermanos, descendientes de judíos, que es nuestro caso, uno de ellos va a decidir, yo regreso a mi pueblo, y los demás van a decir, yo sigo mi vida y yo no quiero ser judío. ¿Y quién es ser judío? Ese es el uno será dejado y el otro, uno será tomado y el otro será dejado.
ven las malinterpretaciones, ¿no? Entonces, hermanos, luego que él está aquí, miren los textos, bodas del Cordero, miren, aquí se salta a Apocalipsis 19:9, pero eso no pudo haber ocurrido porque en el fondo todavía no ha pasado esto que está aquí, los 1000 años, ¿verdad? Están aquí. Esto en realidad es una aplicación forzada del texto. Y luego de allí dice que el Señor Yeshua desciende, pero aquí hay un problema porque habían dos venidas de Yeshua, cuando en realidad dice que todo ojo lo verá. En la anterior nadie lo vio, o solo los creyentes lo vieron. No, la Biblia dice que todos lo veremos, todos. Analice bien, hermanos, todos vamos a pasar por este proceso de la tribulación. Ahora, que la tribulación se limite y se acorte el tiempo, como dijo Yeshua, es lo que no sabemos, pero sí va a haber un momento en el cual la gente, en medio de la tribulación, Dios nos va a guardar como nos guardó en Egipto con las plagas. No nos tienen que llevar a ningún lugar, hermanos, porque déjenme decirles algo. A la iglesia sí la van a raptar y a Israel no lo raptaron en el Éxodo. Hay que pensar, hermano. Si esta es la misma historia, está volviendo al inverso. Estamos volviendo de nuevo la misma historia se está volviendo a repetir. Él nos viene a buscar, nos va a sacar de Egipto, sí. Van a venir plagas, sellos, los sellos, las trompetas van a venir, sí. ¿Que usted la va a ver con sus propios ojos? Sí. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Según lo que dice Apocalipsis, el Señor nos va a preservar en el camino. Debemos confiar en Él. Pero ¿sabe lo que me preocupa de Darby? Darby les está enseñando a todos que se los van a llevar. Y cuando no se los lleven y este proceso empiece difícil, hermanos, ¿qué va a pasar con esa gente? Va a perder la fe. O se va con arminos. Y eran gente que creía. Eran gente que estaba buscando a Dios. Esto es lo que debemos ir pensando, hermanos. Voy a hablar rápidamente, esto ya yo lo he dicho, es un tema muy extenso, hermanos, pero vamos a ir avanzando rápidamente. Todo esto va a empezar como la historia de José. Van a haber 7 años de restauración, o años de momento en el que estamos en un tiempo de retornar a nuestras raíces, el tiempo de las vacas gordas, pero va a venir el tiempo de las vacas flacas, que es el tiempo de la tribulación, va a venir, ¿sí? Mateo 24 nos habla de señales que son las Ikvot HaMeshiach. Yo no voy a hablar de ese tema ahorita, yo lo hablé en años anteriores. Van a venir falsos Mashiach, falsos Cristo, va a haber guerra, rumores de guerra, diferencias entre grupos étnicos, peste, hambre, terremotos. ¿Les suena? ¿Te parece? Entonces ya sabe por dónde vamos. Luego dice, serán entregados a la tribulación y los matarán y serán aborrecidos. O sea, Israel será aborrecido a causa de mi nombre. Está hablándole a los judíos. Ustedes, las naciones, los van a aborrecer, van a odiar a los judíos y les van a echar la culpa a los judíos. Comentaba yo con el hermano Ernesto la semana pasada que ya nos estaban echando la culpa de la lluvia, ¿no? Que nos habíamos llevado la lluvia. Sí. O sea, todo lo malo. ¿Se acuerdan? El día de la peste negra, hermanos, en los años de la peste negra nos echaron la culpa. Dijeron que nosotros teníamos la culpa porque nosotros no nos enfermamos y ellos sí se enfermaban. Claro, si no se lavaban las manos. Nosotros nos lavamos las manos desde el tiempo de Moshe, que aprendimos que debíamos lavarnos las manos y lavar los alimentos y saber preparar los alimentos. Eso no sabemos de la Torah. Que ellos hayan sido ignorantes y no lo hayan hecho durante siglos, entonces otra cosa. Ellos estaban muriendo por eso. ¿Pero qué dijeron? Ellos son los culpables de esta peste. Nos mandaron esta peste, nos estamos muriendo por ellos. Hay que buscar chivo expiatorio, ¿no? Curioso nosotros, ¿verdad?
Entonces, nos van a odiar. Así que, hermanos, prepárense, porque usted está dentro de la historia. Por eso yo siempre digo, Mateo 24 habla para Israel. La iglesia va a estar ahí, sí, la iglesia que está caminando con Israel va a entrar dentro de esta historia, sí. Pero la que no le importa, la que es idólatra, etcétera, esa sí no entra, ese grupo no, porque hasta ellos mismos irán en contra de Israel. Va a haber aversión y pecado interno, menciona el propio Mateo 24, haciendo una síntesis de Marcos 13 también y del texto de Lucas. Ariel, por favor, ayúdame aquí. Y va a haber la pérdida del amor, igual que en los tiempos de Noah. Hermanos, dice que en los tiempos de Noah, esta semana yo vi lo último en una de las noticias en el periódico de aquella mujer que dejó a su hijo en una bolsa de basura, lo lanzó por allá por Colón, salió corriendo. O sea, no amar, no querer, mínimo entrégalo a alguno, y total ni siquiera había ido a ningún hospital, o sea, tampoco estaba registrado. El niño tenía que 2 o 3 días, y a ella no le importó, lo dejó, lo tiró al barranco y se fue contigo. El amor se enfriará. La gente sabe lo que mantiene este mundo, es que a pesar de que la gente es mala y hace el mal, todavía está unida para hacer el mal. Pero cuando se empiecen a odiar entre sí y a destruirse entre sí, ahí sí se acabó todo, que fue lo que pasó en el diluvio. En el diluvio robaban, en el diluvio tenían perversión sexual, tenían de todo, pero cuando se les acabó el amor entre ellos, Dios mandó el diluvio. ¿Sí? Yeshua dice: el que persevere hasta el fin será salvo. En medio de este mundo, con todas estas cosas que yo le estoy mencionando que están pasando, si usted persevera y no se deja llevar por esa ideología de género, matrimonios igualitarios, y usted persevera en medio de este mundo así, dice el propio Yeshua, será salvo. Debe predicarse el evangelio del reino, es decir, el evangelio de que Yeshua es el rey de Israel y por ende de la humanidad, y que Dios va a instaurar el reino aquí con su capital en Jerusalén, con el gran rey que es Yeshua. Los judíos van a ser ministros de ese reinado junto con personas de las naciones. Pero no al revés, no es que la iglesia gobierna, sino que son los judíos los que gobiernan, pero junto con ellos las naciones. Por eso es que Mateo 24 ha sido malinterpretado. Entonces, cuando usted predique ese evangelio del reino, inclusive a los judíos, vendrá el fin. Si no, no va a venir. Luego va a venir la abominación desoladora, 2 de Crónicas 33:7. Vamos a buscar ese texto. 2 de Crónicas 33:7. Es un ejemplo del reinado de Manasés, ¿sí? Además de esto, o sea, hermanos, quiero que ustedes marquen ese texto porque esta historia se va a volver a repetir en Apocalipsis. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Está hablando de Jerusalén, en el monte del templo, de la cual había dicho Dios a David y a Shlomo, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las de Israel, pondré mi nombre para siempre. Es decir que
Manasés hizo que se extraviara el pueblo de Israel y colocó en el lugar del templo una imagen fundida. Esto nos lleva a entender el caso de Armilus. El Apocalipsis habla de que va a venir un falso profeta, ¿verdad? Pero que también va a venir la bestia, Satán Armilus, y que van a hacer que hable la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la tradición judía de Armilus? ¿Quién es Satán Armilus? O el adversario Armilus. Hermanos, cuando digo Satán Armilus no piensen, ay, es el diablo, no. Satán es adversario, el adversario Armilus. Quitémonos esa idea que tenemos del nombre Satán, que es ¿verdad? Un adjetivo. La figura de Armilus. Voy a citarles un texto del rabino Saadia Gaon de Vilna. Él es un judío, ¿ok? Disculpe, no es Saadia Gaon el Gaon de Vilna, no, es Saadia Gaon. Y él lo escribió en el siglo X. La obra se llama Emunot Ve'Deot, ¿sí? Es decir, creencias y señales. Dice: si los judíos no demuestran que son dignos de la salvación, esto es lo que dice este texto del siglo X, Dios los obligará al arrepentimiento por terribles persecuciones. Como consecuencia de estas persecuciones, el Mesías descendiente de la tribu de José, hago una aclaración, en la tradición judía hay dos Mashiach, según la tradición, uno es llamado hijo de José y el otro es el hijo de David. El hijo de José, según la tradición y el tratado de Sukkot, va a venir montado en un pollino, él va a morir en una batalla, y luego el Mesías, hijo de David, vendrá, resucitará al Mesías, hijo de José, y él luego reinará, el Mesías, hijo de David, reinará, él vendrá montado en caballo, él vendrá montado, ¿verdad?, y traído en las nubes del cielo, como dice el profeta Daniel. ¿Que les suena? Sí. Lo que pasa es que el pueblo judío dividió a los dos Mesías, pero en el fondo es la misma persona. Yeshua en su primera venida vino como hijo de José, en la segunda venida vendrá como hijo de David, es la misma persona, no son dos personas distintas. En su primera venida murió en la cruz por usted y por mí, en la segunda venida vendrá a juzgar y a resucitar a los muertos. No hay nada fuera del contexto. Ahora, hermanos, teniendo eso en cuenta, el Mesías descendiente de la tribu de José, es decir, ese primer Mesías, se levantará y arrebatará a Jerusalén, el templo probablemente, dicen algunos, de las manos de los edomitas. Es decir, que en su primera venida, el Mesías hijo de José le va a quitar a los romanos, a los edomitas, les va a quitar el templo de Jerusalén. Es lo que está diciendo el texto. Es decir, a partir de los cristianos. Entonces el rey Armilus conquistará y saqueará la ciudad santa, matará a los habitantes junto con el hombre, el Mesías de la tribu de José, es decir, que Armilus matará a el descendiente de la tribu de José, y luego comenzará una campaña contra los judíos, obligándolos a huir al desierto. Muy curioso porque la Biblia habla de que la mujer huye al desierto, ¿no? Los hará huir al desierto, donde van a sufrir una miseria indecible. Cuando hayan sido purificados por la tristeza y el dolor, aparecerá el Mesías. Arrebatará Jerusalén de Armilus, lo matará con el soplo de su boca. Suena algo de eso en el Apocalipsis, ¿no? Y así traerá la verdadera salvación. Pastor, pero ahí no dice nada del cristianismo, nada de lo que dice el Nuevo Testamento. No, si usted con pinzas saca la información, se dará cuenta
que ciertamente este rey Armilus, que viene de Edom, de Roma, este Armilus va a venir, va a engañar a la gente, va a ir a hacer una campaña en contra de los judíos, y al final los judíos van a vencer porque Mashiach vendrá y nos ayudará. Pero todo ese proceso es para que tengamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, el proceso de la tribulación es para eso. Vamos a ver qué dice los textos. Claro está, hermano, yo quisiera que usted viera esto como parábola, no literal. Armilus es relacionado con Gog, ¿sí? Es representado como un ser monstruoso, calvo, sordo del oído derecho y mutilado del brazo derecho. No es literal, hermanos. Recuerde que todo esto va a representar un poco algunas cosas, ¿sí? Va a representar la situación de rebelión. Va a presentar, si se fija, hermanos, son cualidades de Korah, son cualidades de Balaam, personificadas, solo que le colocan estas descripciones para que usted haga una relación con las cualidades de estos dos personajes, ¿no? ¿Ok? Y en ese sentido, el Pirkei HaMashiach, uno de los escritos de la Edad Media, menciona que mide 11 metros de altura. Claro está, hermanos, son descripciones que nos van a llevar a nosotros a entender que va a tener la misma actitud de ¿quién? De los gigantes en el diluvio. A nosotros no nos pasa nada, etc. O sea, yo quiero que usted no lo vea literal, vea lo que representa. Sus cualidades van a ser idénticas a las de Korah, a las de Bilá y a la generación antes del diluvio. Tiene los ojos virados y rojos, las plantas de sus pies son verdes y posee 2 cabezas. Es una alegoría, hermanos, ¿sí? Es considerado el hijo de Satanás, ¿ok? Y de una piedra. Vamos a ver esa historia ahora, ¿no? En el libro de Otot HaMashiach y Zorobabel se menciona que en Roma hay una espléndida estatua de mármol de una hermosa niña que Dios mismo hizo en el principio del mundo. ¿Y qué sucede? Que el rabino Shimeon Bar Yochai menciona que a través de relaciones de hombres malos e incluso de Satán mismo, es decir, las personificaciones y el cerrada de las personas, con esa estatua fue formada una terrible criatura de forma humana cuyas dimensiones, así como la forma, eran igualmente monstruosas. Este ser llamado Armilus se levantará como Mesías, incluso como Dios mismo, y será reconocido por los hijos de Saúl, por los cristianos. Engañarán a los judíos también, pero va a empezar por engañar a todos. Es muy curioso, hermanos, que se habla de una piedra, pero el Apocalipsis habla de una imagen que habla. Una todos esos elementos. No estoy diciendo que todo esto sea 100% exacto. Usted tiene que unir, hermanos, informaciones y a través de esas informaciones hacer un análisis de las cualidades y formas que representa cada cosa. Y cuando usted vea, siempre y cuando encaje con lo que dice el Brit Hadashah, usted logra entender un poco más de acuerdo con esta tradición que es muy antigua, ¿sí? Él se comprometerá a aceptar como su doctrina los evangelios. Miren lo que dicen los escritos antiguos que datan de la edad antigua y de la edad media. Él va a primeramente aceptar el Nuevo Testamento, el Evangelio, pero no la Torá, porque no le conviene. ¿Y qué va a suceder? Por eso es que más adelante los cristianos se postrarán ante él.
¿cómo logramos que las personas puedan distinguirlo? Es que los cristianos aprendan a amar a Israel y a entender la Biblia y la Torá. Por eso es nuestra misión. No verlo como Antiguo y Nuevo Testamento, porque Arminius lo que hará es tratar de aceptar el Evangelio en parte, un Evangelio que no tiene Torá. ¿Sí? En hebreo la palabra es tefilotam, sus oraciones, ¿ok? Pero el Midrash menciona que debe ser leído tiflatam, es decir, algo ofensivo, tanto moral como religiosamente. Hay algo aquí muy interesante, y es que las personas van a empezar a, supuestamente él va a empezar a orar, pero sus acciones, o sea, si logramos ver lo que está tratando de decir el Midrash, va a aparentar, como dice el propio Pablo, piedad, pero sus acciones van a ser contrarias, porque van a ser acciones ofensivas, tanto desde el punto de vista moral como religioso. Seguimos, hermanos. ¿Qué es lo que va a ocurrir según el Midrash? Entonces él irá a los judíos en aquel momento y les dirá, después de haber ido con los cristianos, irá donde los judíos y les dirá, en especial a su líder Nehemías ben Hushiel. Recuerden, todo esto es una parábola, ¿ok? Trae tu Torah y reconoce que yo soy Dios. Él le va a decir a los judíos. Nehemías y sus seguidores abren y leen la Torah ante Arminius y le van a decir a Arminius, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero Arminius insistirá en ser reconocido como Dios, pero por los judíos, pero ellos abiertamente declararán que él es un adversario, él es Satán y no Dios. Lo que lleva a una amarga batalla entre el ejército de Arminius, eso es lo que va a provocar la guerra de Harmegiddo, y el pueblo judío. Allí muere Mashiach ben Yosef, según la tradición. Después de un intervalo de 45 días, todo esto es un midrash, hermanos, durante los cuales los judíos, indignados de que la esperanza mesiánica se desvanece, un remanente permanece fiel, muy parecido a lo que dice Pablo, a pesar del dolor y los amargos sufrimientos. Entonces Mijael hará sonar el shofar, ¿se acuerdan? Hará sonar el cuerno de los 4 cantos de la tierra. Sonará el shofar y el Mashiach ben David junto con Elías, el profeta Elías, aparecerá. Juntarán a los dispersos de Israel y los llevarán a Jerusalén. Pastor, pero así no está en la Biblia. No, pero la Biblia habla de que Mashiach volverá, pero que antes de Mashiach vendrá Elías. Los testigos, ¿no? Ok. Arminius hará guerra contra los judíos y contra el Mesías, hijo de David, pero este lo destruirá con el soplo de su boca. Eso está en Apocalipsis. Pero la tradición judía ya dice que eso iba a ocurrir. O sea, que quiere decir que lo que Juan dijo está corroborado con la tradición judía. ¿Sí? Ok. Pinhas Lapide, citando la obra de Sadia Gaón, menciona un antiguo midrash judío del siglo II. ¿Cómo yo aplico eso en el Nuevo Testamento? ¿No? Nuestros padres también han llegado hasta nosotros que un hombre aparecerá en Galilea, de entre los hijos de José, y los hombres de la nación judía se reunirán en torno a él. Este hombre va a subir a Jerusalén. Curioso, ¿eh? El hombre empezó en Galilea, el ministerio de Yeshua empezó en Galilea. Subirá a Jerusalén, fue lo que pasó. Allí será sorprendido por un hombre llamado Arminius, por Roma, que va a emprender una guerra contra él. Lo crucificaron, hermanos. Y tomará la ciudad, después matará a sus habitantes. Eso fue lo que hizo Tito Flavio Vespasiano. Los deshonrará y los llevará presos. ¿Se parece o no se parece? Es la misma historia, solo que contada en una parábola.
¿Ya? Ok. Armilus declarará ser el Mesías de Dios, dominará la tierra, reunirá los ejércitos del mundo contra Israel, combatirá junto a él con 10 reyes. Eso está en Apocalipsis, también habla de esto. Esta es la tradición judía, ¿ok? Mata al Mashiach ben Yosef y crea de la roca impregnada de Satanás, la que les mencionamos, de la cual fue creado una imagen para que todos los gentiles la adoren. Esa imagen habla, ¿sí? Sin embargo, el versículo, Mateo 24, versículo 17 al 20 dice: no se queden ahí, huyan, huyan. ¿Qué va a pasar? Vendrá la gran tribulación, angustia, aflicción, sufrimiento, persecución, dificultad, agonía y opresión. Significa la palabra tliptis en griego. Se aproxima el falso Mesías y el falso profeta, tal como lo dice el libro de Apocalipsis. Van a decir que Él llegó, ¿ok? Que está en el desierto. Sin embargo, miren lo que dice realmente Isaías 26:20. Vamos a buscar ese texto. Cuando ese día llegue, hermanos, Dios dice: pues quédense en sus aposentos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento. Porque aquí Adonai sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más los muertos. Fue lo que ocurrió en Éxodo, ¿no? Pusimos la sangre, nos quedamos dentro, no podíamos salir hasta que el destructor pasara. ¿Sí? Bien. Y es aquí donde en Mateo 24 habla de que así como un relámpago de oriente a occidente, ¿verdad? Será la señal del Hijo del Hombre. ¿Ya? ¿De dónde Yeshua sacó ese texto? De Zacarías 9:14. Zacarías 9:14. Y Adonai será visto sobre ellos y su dardo será como un relámpago. Eso es lo que Yeshua dijo, ¿no? Y Adonai, el Señor, tocará el shofar, la trompeta, e irán entre los torbellinos del austro. ¿Qué quiere decir ese texto? Rashi dice que ese texto está hablando de que va a ser una señal para los hijos de Israel. Aquí habla de un relámpago, ¿no? Así como Yeshua habla como el relámpago sale desde occidente. El shofar va a ser sonado de oriente a occidente. ¿Para qué? Para que el sonido salga desde Jerusalén al occidente, para que esa gente que está en el occidente, los judíos que estamos del lado de acá, podamos regresar a nuestra tierra de origen. Pero regresaremos, dice allí, en los torbellinos del austro. Así dice, ¿no? El texto de Zacarías. La tradición judía dice que el día que el shofar sea tocado, Dios va a enviar carruajes que irán por los aires, y esos carruajes nos van a llevar de vuelta a nuestro lugar cuando toque el shofar. Por eso es que el texto que sigue dice: donde esté el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. Mala traducción, porque águilas, que fue traducido allí, significa literalmente lo que vuela en el aire. Donde esté el cuerpo muerto, ¿dónde aparecen cuerpos muertos y huesos secos? Ezequiel 37. Los huesos secos son los judíos que dejaron su judaísmo, o son los marranos, los forzados. Yeshua dijo, donde estén los judíos que se consideren que estaban muertos espiritualmente o perdidos de sus casas, allí se juntarán las águilas, allí se juntarán los aviones, allí se juntarán, hoy en día pueden ser los aviones, o pueden ser los carruajes del torbellino del austro que está aquí, para llevarnos de vuelta. Eso es lo que significa ese texto. Curioso, porque después de ese texto es que dice que va a ser tocado el shofar de los 4 cantos y todos vendremos de vuelta, que es el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 32. Y usted se da cuenta entonces que el plan divino para que eso ocurra, para que los judíos quieran regresar a su tierra, es después de la tribulación, hermanos. Después de haber sido presionados. Hoy estamos todos tranquilos y todo el mundo está con sus almacenes y demás, pero ¿qué nos va a obligar a regresar? La persecución nos va a obligar a regresar. Y vamos a querer regresar. Entonces, hermanos, ya hablamos de eso. El pueblo, Dios traerá a su pueblo donde fue esparcido, Deuteronomio 30, 3, 4. Elías los reunirá y el Mesías los juntará. Es curioso porque Elías es uno de los testigos. Ellos serán llevados por vagones cargados por los vientos. Recuerden que estamos hablando de un midrash. No existían los aviones para aquella época. Hoy ya hay esos vagones cargados por los vientos. Las 10 tribus perdidas serán traídas milagrosamente. Sol, luna, estrellas y firmamentos caen, dice el texto, ¿verdad? La señal del Hijo del Hombre será anunciada, todo el mundo verá al que traspasaron. Allí entonces sí desciende Yeshua. Y entre las nubes del cielo, todo el mundo lo ve. Los judíos lloran, se arrepienten, claman a Yeshua. Yeshua desciende en el monte de los olivos, se parte en dos. ¿Y qué sucede? Que al final, hermanos, ganamos la batalla de Armagedón. Es muy curioso. ¿Por qué les explico esto, hermanos? Porque no es que en el judaísmo no existe la idea de que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. ¿Cuándo va a ser el momento que nos encontramos con el Señor en el aire? Es en el momento de los vagones, que vamos hacia allá, junto con Él, para descender en el monte de los olivos. ¿Cómo va a ser, hermanos? Son aviones, son carruajes de fuego, como ocurrió con Eliahu Hanabí, como el profeta Elías, no lo sé. Pero es muy curioso que la tradición judía habla de la existencia de esto y la forma en que sí nos encontramos con Él, pero no de la manera en que Darby lo explicó. Porque Darby dice, los raptamos antes, los demás pasan tribulación y la iglesia no pasa por nada. Allí está el error de Darby. ¿Sí? Ese es el problema. No es que nosotros no creemos en que el Señor seremos levantados. Eso es cierto. El punto es que no como se explicó con Darby. ¿Sí? Eso está en la tradición judía. Nos reunimos los dispersos de Israel y los judíos entonces, esta parte sí voy a obviarla porque estamos sobre el tiempo. Voy a cerrar aquí el proceso, hermanos. El doctor Dan Joster, rabino judío mesiánico, escribió el libro La Iglesia, Israel y Escatología. Él explica, junto con otro de los judíos mesiánicos que están en Israel, explican cómo es el proceso del Apocalipsis. Es lo mismo que el Éxodo.
La llave para entenderlo es el Éxodo, hermanos. En el Éxodo necesitamos la figura de Moisés, está el sistema de Egipto, luego Dios manda 10 plagas, luego nos libera, luego el Mar Rojo, ahogan al faraón y vamos hacia la tierra prometida. Ese es el proceso. En resumen, ¿qué va a pasar en este segundo Éxodo? Como dice el profeta, ¿no? Dice, Dios envió a Yeshua el Mesías. Él murió por nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con ese cambio que vino a hacer Yeshua? Yeshua nos viene a sacar a nosotros de la esclavitud del pecado, del sistema del mundo. Pero en su segunda venida, Él nos va a sacar de todo lo que es el sistema en el que estamos viviendo, consecuencia del pecado. Va a haber el sistema del mundo, van a haber señales. Inmediatamente, hermanos, así como fue con las plagas, así mismo Dios va a enviar plagas, la gran tribulación, sellos y trompetas, y sigue el mismo orden. Dios envía a los testigos, algunos piensan que es el profeta Elías y el propio Moisés, ¿ok? En ese lapso aparece Armilus, el antimesías, el falso profeta y la bestia, que no les gusta lo que los testigos están diciendo. Inmediatamente que ellos engañan al pueblo, esto está ocurriendo, lo que ven colores idénticos que está ocurriendo secuencialmente, en el mismo momento está ocurriendo eso. Inmediatamente después llega Yeshua, ¿ok? Viene entre las nubes del cielo, nos encontramos con Él, vamos a Jerusalén, ¿ok? Desciende en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se parte en dos, estamos para la batalla de Armagedón, e inmediatamente, hermanos, se envían las plagas postreras. Yeshua envía las plagas postreras. Recuerden que Él viene en un caballo, dice el texto, ¿sí? Y que Él es el vencedor, ¿se acuerdan? Inmediatamente, hermanos, después de eso, de Armagedón, viene el milenio. Y cuando dice que cuando el Señor ascendió, dice que todo ojo le vio cuando ascendió. Aquí, en la llegada. En el momento en que Armilus está preparando Armagedón para ir en contra de Israel, hermana, los judíos van a empezar a clamar. Y allí Él entra. Porque tienen que decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo ojo lo verá, llorarán y harán luto por el que traspasaron. No habían visto a Jesús como el Mesías. Él nos ayudará, enviará las plagas postreras. Inmediatamente, hermanos, de esta gente que está aquí, en este proceso, hermanos, de aquí la llegada de Yeshua, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay gente que va a resucitar. Nosotros seremos transformados, es decir, que Dios pondrá de su espíritu, como dice Joel capítulo 2, y esa transformación que vamos a recibir del soplo de su espíritu, porque eso está en la tradición judía que va a ocurrir en el final de los tiempos. Al vivir y al caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, si usted es creyente y tenemos los tropiezos del Yetzer Hará, con el soplo del Espíritu Dios nos va a fortalecer para hacer su voluntad, y al hacer su voluntad, ¿qué va a pasar? Hermanos, va a vivir por más tiempo. Porque el hecho de que no vivamos más tiempo es por causa del pecado. ¿Va a morir, hermanos? Sí, tendrá que morir. Tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Si usted murió antes y resucitó, no muere. Porque la muerte segunda no tiene poder. La muerte no tiene poder sobre usted, porque usted participó en la primera resurrección de Cristo. La segunda resurrección ocurre después del milenio. Las personas que viven en el milenio, dice Isaías, en el capítulo 65, si no me equivoco, hermanos. Isaías, Isaías 65, dice en el capítulo 17,
Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de la primera no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento. Mas os gozaré y me alegraré para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y gozaré con mi pueblo, y nunca más oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ni habrá allí más niños, y aquí es donde viene el tiempo del milenio. ¿Qué pasa en el milenio? No habrá más niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá a los 100 años, es decir, que la muerte sigue en el milenio, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y plantarán. Hermana Antonia, esté lista para seguir trabajando para Yeshua en ese milenio. ¿Sí? Plantarán viñas, comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque serán los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Adonai y sus descendientes ellos. Y antes de que clamasen yo les responderé, mientras aún hablan yo les habré oído. El lobo y el cordero se apacentarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento para la serpiente. No afligirán ni harán mal en mi monte santo, dice Adonai. Y en ese tiempo del milenio es que vamos a vivir con los animales. Sí, todo está regresando al Edén. Ese no es el Edén todavía. Estamos regresando al tiempo donde vivíamos como Metushelah 969 años, casi 1000 años. La gente va a empezar a vivir más años, pero tendremos que morir, porque está decretado que todos debemos morir. Cuando la muerte llegue a nosotros en ese milenio, hemos seguido la voluntad de Dios. Tenemos asegurado el segundo proceso de la segunda resurrección que hay, que es para el juicio, el juicio en el trono blanco. Y es allí, hermanos, donde dice que van a resucitar. La gente que no resucitó en la primera tiene que resucitar en la segunda, para pasar por el juicio del trono blanco. Los que no creyeron en Cristo van a resucitar. Los que ya creyeron en Cristo y tuvieron la primera resurrección van a pasar por el juicio. Sí tienen que pasar por el juicio. ¿Por qué? Tienen que entregarle el galardón. Pero ya no tienen que estar preocupados si van a ser lanzados en el lago de fuego, porque eso ya ellos ya participaron en la primera resurrección. Ya ellos no tienen que preocuparse, pero sí van a ir a buscar el premio. Para eso es el juicio, para buscar el premio. Y luego de allí, hermanos, ¿qué sucede? Que los que no creyeron, entonces también pasan por el juicio. Las aguas entregan sus muertos, dice todos van a entregar sus muertos. Y ellos van a resucitar, todos pasaremos por una gran fila donde tendremos que ir hasta el gran Rey a juzgarnos, y luego de allí, ¿verdad? Dice que entraremos en la eternidad, cielos nuevos, tierra nueva, y ya no habrá, ya en el capítulo 21, 22 de Apocalipsis, 22 de Apocalipsis. Pero, hermanos, lo que sí quiero aclararles es que en el milenio van a haber gente que son presas. Es decir, que son cautivos o prisioneros de guerra. De todas las naciones que Arminius plantó para ir en contra de Jerusalén, la gente que salga perdiendo, porque Yeshua lo va a destruir a él, la gente que sale perdiendo, hermanos, esa gente va a tener que aceptar a Yeshua obligadamente. Algunos lo van a hacer por opción y van a estar, bueno, yo no lo quiero seguir a él, pero si no me matan. Esa gente que no cree en él realmente, pero que está allí porque, bueno, obligado,
son las que se van a revelar en Gog y Magog. ¿Por qué hay un Gog y Magog después del milenio? Porque usted se pregunta entonces, ¿cómo es posible que después que Jesús reinó por 1000 años, la gente se revela? Bueno, esa es la causa. Dios mismo destruye, acaba esa guerra que no dura nada, e inmediatamente viene el juicio del trono blanco, cielos nuevos, tierra nueva después de esto, la Jerusalén celestial desciende, aquí en la eternidad y el regreso al jardín del Edén, nuevamente el árbol de la vida está allí para curarnos de todo y viviremos con él eternamente tal cual fue mencionado y como era el plan inicial. Si se da cuenta, hermanos, yo no tengo que complicar la historia para ver que realmente todo tiene una secuencia. No es tan difícil de entender este proceso, pero cuando usted le agrega el rapto, usted le agrega cosas a la historia, hay un problema para entenderlo. Al final, el objetivo es que todos vivamos tal como Adán y Eva vivieron. Y de eso se trata. No habrá templo, ya no habrá necesidad. ¿Por qué? Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está directamente, esa comunión nuevamente va a hablar con nosotros cara a cara. ¿Sí? Yeshua reina por 1000 años y luego le entrega el reino al Padre. Y Dios es todo en todos aquí. Como dice 1 de Corintios capítulo 15. Todo guarda relación. ¿Sí? Cierro con esto. Una vez le preguntaron al doctor Flusser, se cree que el doctor Flusser era judío mesiánico, ¿no? Ella falleció. Creo que el fin del mundo está muy cerca. ¿Por qué? Hay una tendencia cada vez mayor dentro de la cristiandad para dar cabida al surgimiento del anticristo. O sea, la cristiandad está propiciando más el hecho de crear las condiciones para que Arminius aparezca. Si la iglesia se distancia de Israel y no estudia la Torá, crea más condiciones para que Arminius engañe a la gente. Si los israelitas se arrepienten, dice el texto de Sanedrín, el Tratado de Sanedrín 97b, serán redimidos. Si no es así, el santo bendito sea levantará un rey cuyos decretos serán más severos que los de Amán, ese es el de Arminius, con lo cual se arrepentirán y por lo tanto serán redimidos. Quiere decir que el Talmud está diciendo, ¿es posible revertir el Apocalipsis? Sí, si nos arrepentimos. Pero si no, Dios va a mandar Arminius. ¿Ok? Respecto a este texto, ¿ok? Rosenblatt en 1948 menciona que el pueblo judío va a ser sorprendido por un hombre llamado Arminius, que va a hacer una guerra contra ellos y a conquistar la ciudad y a someter a sus habitantes a la masacre, al cautiverio y a la defensa. Entonces, hermanos, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve el rehén? Estas son las herramientas para estar atentos. Ya saben, atentos, saben cómo identificarlo. Usted ya hemos hablado de las cualidades de Cora, las cualidades de Bilam, las cualidades de los hombres del tiempo del diluvio. Cuando usted vea todos esos elementos que le hemos hablado aquí de esas historias en el Midrash, en el Talmud, y le hemos hablado acerca de la tradición judía, y usted lo ve, todo eso en un solo recipiente, en una sola persona, ojo, dice eso. No empecemos a especular y a decir, es fulano de tal, es el líder religioso de tal o cual denominación tradicional. No, hermanos, son elementos que usted tiene que ver y que el tiempo lo dirá. Pero para no ser engañados, como dice Yeshua, aquí están los elementos. Le ayuda a usted a entender y a estar atento y a discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Hermanos, yo no sé
El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.